Listo, ya voy a transmitir. 5, 4, 3, 2, estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este su programa Mujeres Creciendo en Gracia. Estamos totalmente en vivo a través de tu estación Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Y esta tarde tenemos una invitada. Su nombre es Keila Torres. Ella pertenece a la iglesia Semilla de Mostaza en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Ella es homeschooler en su hogar, está a cargo de la educación de sus hijas y también es directora de la comunidad académica de homeschooler en la iglesia. En la iglesia Semilla de Mostaza tiene 15 años de experiencia como maestra. Actualmente imparte materias como son matemáticas, historia, inglés, entre otras. Y bueno, pues ella da clases a chicos de secundaria, preparatoria y pues desde luego a sus hijos, ¿verdad? Y bueno, quiero darle la bienvenida a Keila, gracias por aceptar esta entrevista. Hola Rocío, es un gusto verte, saludarte desde México. Sí, estamos en nuestro segmento Madres en Entrenamiento y surge la inquietud de cómo hacemos escuela en casa. ¿Cuál es el corazón del homeschool? Estamos en una situación en donde los niños no pueden volver a la escuela, los padres están tomando cargo de sus hijos en cuanto a la educación y nosotros queremos hablar con alguien que tenga la experiencia de haber sido una alumna de homeschool y ahora está siendo maestra de sus hijas y aparte está ayudando a otros padres en esta preciosa tarea de enseñar a los hijos. Pues sí, el homeschool es algo que muchos padres ya están interesados, nos llegan muchísimos mensajes y todos tienen muchas dudas parecidas que lo que queremos resolver en estos segmentos siguientes es cómo lo hago, cómo es mi día, cuáles son los retos y qué material elijo y cómo sobrevivo tanto tiempo con mis hijos. Entonces, yo les quiero compartir un poco de material. Solamente que ya no puedo compartir pantalla. Yo creo que después lo haremos. Pero bien, el corazón de homeschool es esto. La razón principal por lo que elegiría un padre hacer escuela en casa con sus hijos es, uno es conocerlos, realmente conocerlos, porque muchos papás mandan a sus hijos a la escuela, creen que los conocen, pero como maestra, que he educado desde preescolar hasta prepa, es algo común entre los maestros saber que los padres no conocen a sus hijos en verdad. Y como mamá que trabaja con muchos papás que han decidido sacar a sus hijos de la escuela y hacer escuela en casa, hemos notado algo común en todas las familias, sin importar el grado de sus hijos, ni la edad, ni demás, es que se quedan sorprendidos porque no conocen a sus hijos. Y este momento donde sacan a sus hijos de la escuela y empiezan a pasar todo el tiempo con sus hijos, descubren que no los conocían y empiezan a conocerlos. Entonces, si el corazón de homeschool es algo, sería en conocer a sus hijos en verdad y guiar su corazón. Un beneficio enorme de hacer escuela en casa también es poder personalizar su educación para sus talentos, para sus debilidades y sobre todo la ventaja de la personalización es poder desarrollar sus talentos. De todo el talento que tiene tu hijo, a veces se queda como en un cuadro muy estrecho en la escuela, donde se espera normalmente simplemente graduar, pasar al siguiente nivel. Homeschool te deja conocer a tu hijo, guiar su corazón, personalizar su educación. Y también ya se han hecho muchísimos estudios donde los papás que educan a sus hijos en casa mandan a sus hijos a varias pruebas estatales y todos los homeschoolers salen 80% más alto nivel matemáticas, lenguaje y ciencias que sus contrapartes. No solo es el poder guiar a mi hijo y poder verlo constantemente y saber, conocer su corazón y tenerlo, sino hay un beneficio adicional, que es el altísimo nivel académico que provee la escuela en casa.
Ahora bien, hay muchos mitos en cuanto a escuela en casa que quiero tocar. Y son tres principalmente. La socialización, la idea de que los padres no son profesionales y no pueden capacitar y enseñar a sus hijos. Y tres, es que las mamás que trabajan no pueden educar en casa. Entonces, el primer mito es la socialización. Es un mito muy antiguo, es un mito porque no es verdad. Lo interesante de los que hacen escuela en casa es que son más sociables. HSDLA, que es la organización de defensa legal de homeschoolers en Estados Unidos, ha hecho muchísimos estudios y han descubierto que no solo son más sociables, cuando digo sociables, alguien que pueda llevarse bien con la gente y alguien que pueda tratar a personas de diversos trasfondos y edades, sino que tienden a casarse, mantenerse casados, ir a la universidad, tienden a tener más gozo en la vida simplemente porque tuvieron una socialización distinta. Es un mito el que estemos todos los niños juntos de la misma edad en un salón todo el día y eso sería convertirlos en niños más sociables. No es cierto. Necesitamos llevarnos con hermanos menores y aprender a no pelear con ellos. Necesitamos llevarnos con abuelos y con tíos. Necesitan ir a hacer más deportes. Niños que están en escuelas tradicionales generalmente tienen menos tiempo porque tienen más tarea. Los homeschoolers pueden aprender lo mismo o más en menos tiempo y salen a ballet, a otros deportes, a natación, a música, a teatro, porque tienen más tiempo y más recursos para dedicarse a otras cosas. Por eso, la socialización en sí es un mito, porque los homeschoolers tienen más oportunidades para tratar con más gente de diversas edades y trasfondos que los niños en escuelas tradicionales. Además, si consideras que Estados Unidos tiene un nivel muy alto de bullying, el bullying es lo opuesto de la socialización. Entonces, ese es el mito número uno. Socialización es una excusa que utilizan para decir no deberías hacer escuela en casa porque son antisociales los homeschoolers. No es cierto. Más bien son más sociables. El mito número dos es que los padres no son los adecuados, no tienen el nivel profesional y la preparación para enseñar a sus hijos en casa. Como maestra, en un sistema educativo como es el mexicano, que sí es muy parecido al de Estados Unidos, tienes muchos niños en un salón. En México puedes tener hasta 70 en un salón. En Estados Unidos yo creo que puedes llegar entre 40 a 20. Una sola maestra tiene que estar muy capacitada para lograr atender a todos. Pero si divide su tiempo y su energía en tantos niños, no están recibiendo atención. La idea es que los padres son más que capacitados y se ha demostrado con muchos estudios porque pueden dedicar toda su atención a un grupo muy pequeño. Pueden atender las necesidades emocionales, los retos en cuanto a matemáticas y no les dejan huecos porque están ahí constantemente. Entonces, no solo son más que capaces, sino que hoy en día el movimiento de homeschool que empezó en los años 70 en Estados Unidos, el movimiento de homeschool es muchísimo más flexible, hay más apoyo, hay organizaciones como cooperativas educativas, co-ops, que hacen muchísimo por los papás. Lo que pueden hacer los papás si dicen yo no puedo enseñar física, vas y en la cooperativa todos contratan un maestro muy bueno de física y lo estudian juntos. Es un mito que el papá no pueda educar a sus hijos de manera excelente, sino se ha comprobado que en un grupo muy reducido, muy personalizado, que sería el hogar, con 2, 3, 4, por mucho, niños que tú estás entregando todo tu tiempo y atención durante un periodo, es mucho mejor que un salón donde hay mucha distracción y demasiados niños para que una sola persona pueda atenderlos como ellos necesitan, sobre todo si tienen problemas de aprendizaje o son niños sobredotados. Entonces, sí, como papás, no solo somos capaces, sino que realmente es mejor que eduquemos en casa. El mito 3, que mamás que trabajan no pueden hacer escuela en casa. También es un mito. Viene amarrado a la idea de que tenemos que hacer escuela en casa en la mañana.
Ahora, sí, en la mañana muchos están muy frescos, pero si trabajas, como yo, que trabajo entre 40 y 60 horas a la semana, a Claro, veces ¿mandé? claro, ese es un mito que me gustaría mucho que ampliáramos. Tenemos que ir desafortunadamente a un corte y Ya, enseguida volvemos con más de Escuela en Casa con Keila. Gracias, Keila. Danos un minutito y sí, enseguida claro que sí. regresamos. Ya estamos de regreso, Keila. Perdón que te interrumpimos, teníamos que hacer una breve pausa, pero ya enseguida estamos otra vez con el mito de las mamás que trabajan y no pueden hacer homeschool. Realmente muchas mamás trabajan y tienen que trabajar el nivel económico, las familias que tienen solo una mamá que tiene que sostener al hogar económicamente, emocionalmente. Sí se puede hacer. Hay muchos testimonios, sobre todo en Estados Unidos, que estamos hablando más a un público que reside en Estados Unidos. Hay muchas opciones para hacer escuela en casa. Hay muchos programas que voy a hablar de esto en un momento más. Integrales muy fáciles de manejar, muy fáciles de supervisar, que la mamá no necesita estar sentada 5 horas al lado de sus hijos y tienen la flexibilidad de hacer escuela en casa en la tarde, que es lo que yo hago, o los sábados, y realmente yo puedo utilizar el lunes, que es mi día más pesado, para trabajar. Y los días que tengo que salir de casa para trabajar, también puedo dejarles lo que deben de hacer y tienen supervisión, pero yo no tengo que estar ahí. Tenemos que romper con la idea de que si no está un maestro presente, no pueden aprender. Tienes que romper con la idea de que la escuela se tiene que hacer siempre en la mañana y romper con la idea de que la escuela se tiene que hacer durante un periodo específico, como 8 horas. Realmente el aprendizaje no lo puedes medir en horas. Hay cosas que un niño puede batallar meses para aprender, que cuando ya está listo o cuando ya está dispuesto, lo hace en 15 minutos. Lo digo como educadora, no solo como mamá que educa en casa. Entonces, rompiendo con esos mitos, hay muchas maneras creativas de hacer escuela en casa que si como mamá trabajas, puedes ser mucho más flexible con eso. Pero diciendo eso, también necesito recalcar el punto que homeschool no es para todos. No todas las familias pueden hacer escuela en casa o deben. Igual y esta etapa en la que estás no es la etapa adecuada. Si eres mamá que trabaja y tiene que trabajar fuera de casa mucho tiempo y no tienes quien te apoye, como esposo o familiares, si tienes niños muy pequeños, homeschool probablemente no es para ti en esta etapa. Entonces, hay mucha gente que dice, si no haces homeschool, ay, qué horrible mamá, no es cierto, ese es un mito también. Haces homeschool si es algo que Dios te ha llamado a hacer, haces homeschool si es algo que va a funcionar para tu familia en este momento, como ahorita que estamos en la pandemia, muchísima gente ya está contemplando conservar la salud de su familia y hacer escuela en casa, y este es un buen momento. Hablando de eso, les quiero explicar cómo empezarías escuela en casa. Ok, en Estados Unidos, cada estado tiene requisitos distintos. En México simplemente inicias, abres el libro y empiezas a hacerlo. En Estados Unidos necesitarías visitar la página de hslda.org en su sección legal. HSLDA es una organización de defensa legal para homeschoolers y es ya internacional. En su página te dicen los requisitos por estado. Hay estados como Texas que simplemente no tienes que avisar a la zona escolar, no tienes que hacer otra cosa más que sentarte en tu casa y educar en casa. Hay estados como Nueva York donde tienes que avisar, tienes que cumplir con exámenes anuales. Lo que tú necesitas hacer como primer paso es investigar cuáles son los requisitos que te pide tu estado y cumplirlos. Hay muchísima ayuda en este aspecto. Hay organizaciones completas de familias que llevan décadas trabajando esto.
En California, por ejemplo, mi tía lo hace y ellos buscan apoyar y facilitar la vida de los homeschoolers. Es mucho más fácil hacer escuela en casa en Estados Unidos que en México. Entonces, tu primer paso es ver los requisitos. El segundo paso es elegir el material o el currículum, como se dice en Estados Unidos, que necesitas usar. Y el tercer paso, este es importante, es que necesitas empezar lentamente. Todos quieren empezar con 8 libros y pasar 6 horas al día. Necesitas primero ver dónde está tu hijo en temas académicos, si está atrasado o adelantado. Necesitas empezar a acomodar un horario, como les dije, mañana o tarde. Hay días donde puedes hacer solo matemáticas en un solo día. Dependiendo de tu horario, empieza lento y empieza flexible, porque cada familia tiene horarios distintos. No permitas que otra gente te diga, es que esa no es la manera correcta de hacer escuela en casa. Es muy flexible. Necesitas ver qué necesitan tus hijos y personalizarlo para tus hijos. Entonces, voy con material. Tengo muchas cosas hermosas que compartirles. No puedo compartir pantalla, pero si visitan la página de la comunidad de Homeschoolers Semilla Cuernavaca lo podrán ver. Voy con mi material favorito. El que más me encanta se llama Easy Peasy, All in One Homeschool. La página es www.allinoneHomeschool.com y tienen un grupo de apoyo en español. Tienen un grupo de apoyo para cada estado de Estados Unidos. Simplemente tienes que buscarlos en Facebook. La cantidad de personas que apoya y que anima es increíble. Yo hago este material con mis hijas. Me fascina porque hablando de nivel académico es muy completo. Tiene todo. Y hablando como que de nivel facilidad es completo. O sea, el ecléctico es donde tomas un libro de acá y un libro de allá. Este es completo. No tienes que pensar, no tienes que planear. Tienen una página dedicada para organizar los estudios de cada hijo. Entonces, un ejemplo, mi hija mayor está en lectura de 6º grado, va a ser historia moderna, pero las otras chiquitas van a ser salud y otra va a ser arte. Todo eso lo puedes personalizar en un solo lugar, es en línea, es gratuito y tienen PDFs que descargas o puedes pedir los libros en Amazon, son muy baratos en comparación de mucho material. Si estás pensando, voy a hacer homeschool 6 meses, a ver si me funciona, esta es una buena opción para no invertir mucho dinero, pero también una buena manera de iniciar cuando tienes miedo de hacer escuela en casa, porque ese es creo que uno de los objetivos mayores que tratan de inculcarte en la escuela es que temas educar a tus hijos en casa. Me daría más miedo mandar a mis hijas a la escuela y perder todos esos momentos más hermosos de convivir con ellas y de verlas leer por primera vez y de escuchar su plática. Entonces, además de Easy Peasy, All in One Homeschool, que es gratuito, también me encantan los libros Vara y Callado, que en inglés se llaman Rod and Staff. Son minimalistas, o sea, no son de muchos colores, tienen sus guías, tienen sus exámenes y son tanto en español como en inglés. Entonces, si tú dices, sabes que yo no quiero dar homeschool en inglés, tienes la opción de hacerlo en español. La página que lo vende en Estados Unidos es www.milestonebooks.com. En Milestone Books tienen las dos opciones, tienen tanto español como inglés. Me fascina, pero no es solo todo, o sea, no hay solo dos materiales. En Estados Unidos tienes 1000 opciones de todo tipo y de todos los precios. Abeka Books, que yo utilicé, este es un poquito más caro, Sunlight, Calvert, Time for Learning, que también es una página de paga digital completo. Estos que acabo de mencionar, los recomiendo para familias que están iniciando porque es completo. Sí, Todas las materias. No tienes que estar tomando materiales de uno de otro. Y para los demás que están en línea, que están viendo todo esto, vamos a poner un post en nuestra página con todos los links, con toda la información. Si tú estás interesada, lo vamos a estar publicando. Recuerda, este no es el único programa que vamos a tener acerca de homeschool. Vamos a tener a Keila el día de hoy y el día de mañana también, porque vamos a estar hablando muy despacio de este tema. Yo sé que hay muchas dudas, pero es una muy buena oportunidad para explorar todos estos materiales. Te interrumpí.
Porque No, claro que me no. están preguntando dónde lo buscamos. Entonces, Ah, ella nos va a hacer es, el favor de enviarnos toda la información. Yo la voy a tener. Si tú estás interesada, por favor, mándame un inbox y ahí vamos a tener todas las direcciones electrónicas de estos materiales. Algo muy importante es que estás diciendo que materiales en línea. No tienes que estar jalando de aquí y de allá, sino un no. material completo. Eso recomiendo cuando vas a iniciar, es que busques un material completo. Este, en el tiempo que yo hice escuela en casa, estos materiales los teníamos que traer en avión, en cajas, a México y generalmente heredábamos material, que es algo muy común en homeschoolers, pero era ecléctico. El ecléctico es cuando compras un programa de matemáticas y aparte otro de ciencias y tu programa de lectura lo armas tú. Sí lo recomiendo, si ya tienes mucha experiencia haciendo escuela en casa y te regalan o te prestan libros, sí lo recomiendo. Pero si es tu primera vez, recomiendo que pruebes estos programas que son en gran parte completos y fáciles de usar. Te quita ese temor de si lo hice bien o no, si estoy enseñándole todo lo que debe de saber, sobre todo Easy Peasy, que es mi favorito porque es gratuito. Si tú no tienes ese punto económico, te va a ayudar muchísimo. ¿Cómo ves, Rocío? ¿Te gustó? Híjole, está padrísimo, sobre todo porque hay muchísimas opciones. Como tú dices, cada estado tiene sus propias leyes en cuanto al homeschool, pero aún dentro de esas propias leyes hay mucha flexibilidad y muchas posibilidades. Está desde que el padre se compromete a ser el maestro y nosotros tomamos ese con Dani, por ejemplo, en la parte de la preparatoria. El maestro era mi esposo, registrábamos el material que íbamos a usar, mandábamos los exámenes y semestralmente los grados y siempre había un counselor ayudando a decir, ahora hagan esta materia, ahora le falta puntos aquí, ahora falta acá. Así se graduó. Y esta otra escuela que facilita mucho, da guías de estudio, los estudiantes Sí. van a sus asesorías, les toman los exámenes y si salen y siguen estudiando en casa, les van dando los libros y los materiales. Pero estos que estoy Exacto. diciendo son extraordinarios porque están gratuitos, están en línea y pues esta situación de la pandemia nos da mucha oportunidad a que podamos explorar lo que tú dices, verlos leer por primera vez, relacionarse, convivir no solamente con el hermano mayor, sino con el más chiquito, da oportunidad a servirse unos a otros, da oportunidad a que estrechen relaciones más profundas y menos superficiales. Pues sí, estoy emocionada porque estamos recibiendo mensajes de gente desde Argentina, Perú, Bolivia, Estados Unidos y muchísima gente de México. Y me da gozo porque creo que el poder, lo que dijimos al principio, tener el corazón de tu hijo y guiarlo va a cambiar la generación que viene. Esta generación que actualmente, como los Zoomers, es una generación que ha perdido un poco a Dios y ha perdido un poco la dirección y el sentido común. Y lo que yo quiero es transformar a mi país y el beneficio de poder tener a mis hijas y educarlas y verlas crecer y darles un panorama mucho más amplio que podrían tener en escuela tradicional, viene con el beneficio de que yo voy a transformar a mi país al crear personas académicamente avanzadas también. Sí, sí, es un impacto social, un impacto a la familia y un impacto social. Pero tenemos que ir a un corte. Yo te dejo en la compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. En un momento regresamos, Mar, porque en las torres estamos hablando de la escuela en casa. Así es de que quédate por favor con nosotros. En un momento regresamos. Y estamos de regreso, gracias por quedarte. Estamos aquí en tu programa Mujeres que se llaman Gracia, en nuestro segmento Madres y Conocimiento. Tenemos como invitada a Keila Torres, que es la encargada de amar a las familias, yo diría, amar a las familias de Semilla en Cuernavaca, familias que se han dedicado y han decidido salir del sistema
escolar para entrar a homeschool. Ella es la coordinadora de estos padres que buscan una mejor, una mejor sociedad, mejores creyentes, mejores familias, mejores profesionales que lleguen a lugares que quizás nosotros no podemos llegar para poder ir con el Evangelio de Jesucristo, para mostrar el carácter de Cristo, para mostrar el corazón de Dios y para que una sociedad pueda ser afectada con el Evangelio, con una vida transformada, con un corazón para Dios. Y ella nos está hablando acerca de los materiales, acerca de la emoción de verlos crecer, de ver cómo comienzan a leer, cómo comienzan a avanzar. Entonces, le voy a dar espacio porque ella tiene mucho que decirnos. Así de que, Keila, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias, Rocío, de veras, ha sido un gusto compartir un poquito y quiero cerrar la parte de cómo empezar homeschool con un poco de ánimo. Para mí lo más difícil de educar a mis hijas en casa no ha sido la parte académica, sino tratar con su carácter. Muchos papás están acostumbrados a mandar a sus hijos a la escuela, entonces pararlos temprano, realmente no hay comunicación bonita en el auto, los llevan a la escuela, regresan, hay tarea, y de tarea es un tiempo donde los niños necesitan descansar, y generalmente ya no se crea el hábito de jugar con los hijos, leer con los hijos y conversar con ellos, y sobre todo de 2 en adelante es cuando más necesitan platicar con sus papás. Entonces, parte de homeschool es un reto lidiar con el carácter de tus hijos. Hay unos choques tremendos. Si visitan mi página, hay varios videos que hemos compartido de que te mienten, que lo hicieron pero no lo hicieron, los berrinches o sea, es parte de criar a hijos que omites porque los mandas a la escuela. Entonces, sí viene con su reto. El reto es el choque de personalidades y el sauna espiritual que provoca en ti tener que verte y tus errores en tus hijos, pero vale la pena. Como muchas cosas no valen la pena y el gasto que podrías hacer en otros lados, es un gasto, un desgaste, una inversión que haces tú, sacrificio de tu tiempo, vale la pena, pero no es fácil. Recomendaría que buscaras más homeschoolers, porque es tan padre hablar con ellos y decir, ¿eso también te pasa a ti? A mí, y te dicen, no, pues yo lo resolví de esta manera, yo lo intenté así. Esa comunidad existe en Estados Unidos aún mucho más que en México. Tienen lo que se llaman co-ops, y es educativo y ánimo y excursiones y demás. Hay umbrella schools donde te hacen todo. Entonces, a mí me cuesta en México. Yo fui hija de misioneros. Entonces, cuando llegaron mis papás en 1980, nadie hacía escuela en casa más que los misioneros, que eran los raros. Yo me acuerdo que te decían, ¿a qué escuela vas? No, y todos estaban con sus mochilas nuevas y sus uniformes nuevos, y yo, hago escuela en casa, ¿qué es eso? Me acuerdo que había una estigmatización enorme, recibíamos como exámenes de maestras. La clásica pregunta es, ¿cuándo fue la batalla de Chapultepec? Hasta la fecha me quedo como temblorosa ante eso, aunque ya no lo sé. Que te hagan exámenes, que digan, tú no sabes, es que son misioneros, es que son gringos, es que mucho de eso lo podríamos haber evitado simplemente que nos metieran a la primaria. De hecho, mi mamá metió a mi hermana a la primaria porque dijo, es que no puedo, es que es mucho. Tenía a una niña de 7 y una de 5 y una de 3, 2. Entonces, son muchos niños, no puedo, la voy a meter a la escuela. Pero fue peor. Para ellos, mi papá pasaba mucho tiempo haciendo la tarea con ella y se dio cuenta que él hacía el trabajo de la maestra. Y si tú estás en esa posición y durante la pandemia has visto que tu hijo no ha aprendido las tablas, que tiene enormes huecos de conocimiento, es porque necesita más atención y tú lo puedes proveer mucho mejor que la maestra. Yo hasta hice un mes de kinder y era hacer planas de círculos. Un niño de kinder necesita más diversión, no planas de círculos. Entonces me acuerdo que terminaba mi escuela en casa y todo lo que tenía que hacer a las 12 del día y me iba a tocarle a la vecina para que jugáramos. Y salía su mamá y dice, es que está en la escuela. Y yo, O sea, yo tenía muchísimo tiempo
para jugar y ellas no. Y eso no lo aprecié hasta después. Lo interesante de homeschool también es la parte personalizada que me benefició a mí. A los 8 años aproximadamente era un pleito todas las mañanas con mi mamá, tenía su libro y era un dictado de un solo renglón y ella básicamente se echaba 1 hora tratando de dictarme eso. Tenía yo 8 años, tenía que estar entre segundo y tercero. El pleito fue tan grande que mi papá le dijo, espérate 1 año. Yo no me acordaba de esto, nada más me acuerdo del pleito. Simplemente no estaba yo lista. Y la idea ilógica de mi padre, eso parece tan fumado, ¿por qué? Pero es, espérate 1 año y 1 año después completé ese libro y el que sigue y realmente yo domino en lo que es lenguaje y escritura, me dieron tiempo. Y en las escuelas no te dan tiempo. Y a veces los papás de homeschool no se esperan a que sus hijos tengan tiempo. Me pasó lo mismo con mi hija, que también tiene 8 años. El pleito para que hiciera un solo renglón escrito, hasta copiar algo, fue tan grande que también mi esposo dijo, guarda sus libros y déjala jugar, porque no está lista. Tienes ese beneficio. Ella no tiene ningún problema de aprendizaje, no tiene déficit de atención, simplemente necesita tiempo. Y muchos papás piensan que cuando les mandan el reporte de la escuela, que es que el niño está muy inquieto, a veces los más inteligentes son los más inquietos porque ya se aburrieron. Ya lo cacharon, ya lo entendieron y ya necesitan jugar. Yo tengo alumnos en secundaria y prepa que son muy sinestéticos y necesitan jugar y dibujar. Entonces, yo les dejo hacer eso porque yo vengo de trasfondo personalizado y flexible, pero no todos los niños tienen ese beneficio de una maestra que reconoce que necesita jugar más. No todos los niños crecen con el mismo programa de estudios también. Entonces, en mi caso, como hija de misioneros hace 30 y tantos años, era más difícil hacer escuela en casa, no había internet. Hoy en día no sabes cómo resolver el problema de matemáticas, lo googleas. No había opciones de material, pero todo el esfuerzo de mis papás valió la pena. Es más, va a ser más fácil para ustedes que nos escuchan que lo que nos tocó. Nos quedamos con el amor al aprendizaje. Nos encanta aprender hasta el día de hoy. Mi hermana y yo hacemos homeschool con nuestras propias hijas también. Y eso es lo que queremos para ustedes, que disfruten sus hijos aprender y que tú veas cómo florecen y cómo aman conocer más y más de lo que nos rodea y lo que Dios ha creado a nuestro alrededor. Y tú hablas de la experiencia como misioneros, pero yo me acuerdo que cuando nosotros comenzamos con la escuela, con una de nuestras hijas, con Rocío, igual en el edificio, pues casi nos linchan, o sea, nos iban a demandar porque no la llevábamos a la escuela. ¿Y cómo que tu hija no va a la escuela? ¿Y cómo vas a hacer con los papeles de la SED? ¿Qué va a pasar? O sea, los vecinos estaban angustiados por un asunto realmente familiar. Entonces, por más que les explicábamos, nosotros éramos unos locos, desorientados, desbalanceados, que teníamos hijas que no iban a la escuela. Entonces, te entiendo, o sea, en México era algo inusual completamente, inusual. Pero bueno, gracias, Keila, por todo eso. Tengo comentarios muy, muy bonitos que vamos a leer en un ratito más. Vamos a tener que ir a un corte y vamos a todavía no podemos importar. Ay, qué bueno, todavía nos faltan unos minutitos. Así es, pues, si tú haces, aquí nos batallamos con eso, como dices. Yo me acuerdo que yo tenía que tomar libros de aquí, de allá, tenía yo como que ir a preguntarle a los maestros, amigos de nosotros, oye, ¿cuál es el currículo extra? Y me decía, bueno, en matemáticas tienes que hacer esto, tienes que hacer, y yo jalaba los libritos y como podía lo hacía. No había internet, estaba entrando el internet, tener una computadora era impensable, conectar internet peor todavía. Entonces, pues todo era muy, muy de libro, de papel y de escribe, criatura, escribe. Pero bueno, gracias a Dios, como tú dices, ahí están los resultados. Eres una hija de misioneros con muchos años en México, pudiste hablar los dos idiomas, escribir los dos idiomas, ser bilingüe y eso te capacitó. ¿A qué edad comenzaste a dar clases, Kate?
A los 17 empecé a trabajar en un kinder, y de ahí he seguido de distintos niveles. Ahorita la comunidad de homeschoolers es un tipo co-op, como hacen en Estados Unidos, lo hacemos acá. Es reunir a los papás y pagar a algunos maestros y tomar clases en conjunto de acuerdo a edad o gustos y demás. Es muy divertido porque estamos mezclando grupos. Antes de 1900, así se hacía siempre, las escuelas de pioneros eran todos juntos y lo que yo he visto como educadora es que los más chiquitos escuchan lo que están haciendo los más grandes y lo van absorbiendo. Entonces, la idea de que a esta edad no pueden comprender estos temas, también hay que romper con eso. Es padre tener varias edades combinadas y trabajando varias cosas simultáneamente, porque el aprendizaje es más rico y más completo. Sí, gracias a Dios estamos hablando de aprender, estamos hablando de abrir un horizonte muy grande, hambre y sed de aprender y explorar que cada niño es diferente en su capacidad de aprender, en su madurez para aprender. Hay momentos en que hay que esperar y hay momentos en donde hay que avanzar. Y cuando avanzan, pues no avanzan, corren. Pero ahora sí vamos a ir a un corte. Yo te dejo en compañía de buenas nuevas, el lugar de la fe y la esperanza para todos. En un momento regresamos más con Keila Torres. Estamos hablando del homeschool, una oportunidad enorme del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Ya volvemos. Okay, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso desde tu programa Mujeres Creciendo en Gracia. Gracias por quedarte. Estamos en compañía de Keila y ella va a estar hablándonos más acerca del homeschool. Ay, cómo te quisiéramos tener toda la semana, lástima que no estás. Pero bueno, vamos a avanzar. Este ya es nuestro último segmento y yo quiero agradecerte. Gracias por tomar la entrevista. Mañana vamos a continuar con más acerca de estas preguntas. Hemos hablado de quién hace homeschool, ¿por qué lo hacemos? ¿Cómo lo estamos haciendo los materiales? Y ahorita estamos hablando de algunos mitos, ¿verdad? Quisiera que concluyéramos este segmento con cómo resolvemos todos esos mitos de que si los niños no pueden estar con niños un niño de preescolar con uno de prepa, con uno de secundaria, uno de primaria, con uno de secundaria, o todos, ¿verdad? Que quizás tengas 4 edades juntas. Entonces, ¿cómo conciliar estas cosas? Es lo mejor, es un tipo de socialización natural, que es lo que quieres buscar. Es el temor de todos los papás es que no está socializado mi hijo. Es un mito. Realmente necesitamos socializar con muchas personas de diversas edades. La familia mexicana tradicional es que viven con los abuelos. Entonces tienes una gama de primos, nietos, sobrinos, abuelos en un solo lugar y en convivencia constante. Esa es una socialización natural. Al momento de iniciar la era industrial en todo el mundo, se vio la necesidad de crear escuelas porque todos se iban a trabajar. Ya no estamos en la era industrial, ya estamos en la era tecnológica, donde ya vimos por esta pandemia que muchas cosas se pueden hacer desde casa, muchos horarios se pueden voltear de cabeza. Este es el momento para intentar algo nuevo en cuanto a educación. Lo que se hace en México ahorita con la SEP es que de 9 a 1 están pegados a una pantalla escuchando. Esa es la peor manera de aprender. No sé qué variedad de opciones hay en Estados Unidos, pero el que esté pegado a una pantalla a tu hijo no es interactivo, no es divertido, es sumamente cansado. Yo dando las clases en Zoom es sumamente cansado. Los niños necesitan salir, necesitan manipular cosas, necesitan recortar, necesitan probar. Entonces, el mito de la socialización lo tenemos que explotar de una vez, pensando en necesitan convivir hermanos juntos. Esa es la manera en la que aprendes a lidiar con personas difíciles. Los hermanos son tramposos, son chismosos, te pegan, te lastiman, te quitan tus cosas. Parte de esto, también como papás, es enseñarles a convivir.
porque la convivencia o la socialización en el hogar es un reflejo de qué va a ser cuando tengas un patrón, tengas compañeros en la universidad que son desagradables, tengas profesores que son injustos. Es parte de el saber tratar a la gente. Entonces, entre más combinación de edades puedas obtener, mejor. Las co-ops que existen en Estados Unidos tienden a mezclar edades. Es muy bueno para un adolescente. Esto lo hacemos en la comunidad. Cuando nos toca cruzar de la calle, tenemos un auditorio donde trabajamos y tenemos un cuarto de cómputo del otro lado. Tenemos que cruzar una calle. Este es un tema de seguridad que ha sido muy estresante. Los acomodamos en pares, un grande con un chiquito. Hay grandes que son hijos únicos, que les cuesta muchísimo tomarles de la mano, a uno que se le caen sus útiles, que camina lento. Es parte de lo que necesita un ser humano experimentar, mezclar. Nosotros en México hemos tenido siempre problemas para tramitar documentos que no existen en Estados Unidos. La documentación es mucho más fácil en cuanto a pasaporte, a certificación, sobre todo en homeschool no necesitas documentación oficial, solo guardas tu portafolio o haces el examen como te pide. Pero en México nosotros lo validamos con INEA. Mi hija ya va a acabar la primaria en INEA, pero sigue trabajando conmigo en escuela, en casa, en sexto. Realmente INEA es una manera en la que presenta exámenes para comprobar que ya se lo sabe. No es que yo estoy tratando de llegar al nivel INEA, yo estoy tratando de rebasarlo. Mis hijas leen demasiado, aprenden más idiomas, ahorita están en su cuarto idioma, o sea, hablan español, habla inglés, habla alemán, y una está aprendiendo coreano y la otra está jugando con japonés. Tocan instrumentos, yo las puedo llevar a cursos, puedo viajar con ellas. Lo que tú estás buscando es romper con el mito que un homeschooler está en una burbuja, que no sale, que no sabe tratar a nadie. Lo que sí veo es que hay mucho bullying en contra de homeschoolers y muchas veces simplemente me callo porque tus temas de conversación me aburren. Yo te quiero hablar de la vestimenta tradicional de Roma que acabo de aprender y por qué la toga es tan larga y cómo se envuelve. Es algo que me emociona, pero a nadie le interesa. Entonces yo me callo y, platicamos de lo que hiciste en TikTok, pero realmente el homeschooler tiene un panorama mucho más grande. Y cuando encuentras otro homeschooler dices, ¿a poco tú sí? Y entre nosotros, que somos chamacos, así hacíamos en los co-ops, nos enseñábamos cosas, porque el aprendizaje no solo venía de los papás, que es mucho más flexible. No sé si tengan más preguntas, estoy dispuesta a contestar cualquier pregunta. Bueno, aquí tenemos varios comentarios. Yo quiero pues, saludar a Gloria Nájera, a Yesenia Guevara, también, Daniel López, Julie Gómez, Angie Sánchez. Ellos dice que gracias por tan importante información. Erika Rodríguez dice, eso me gusta mucho del homeschool, que no es para todos. Si no estás llamada a hacerlo, en ese tiempo no lo hagas. También tenemos a Verónica Riveros, a Ashley Reyes, Rosy Mena, Julie Gómez. Ella tiene un niño que hizo homeschool. Laura Alonso de Puerto Rico dice, homeschool es un trabajo en equipo, es una oportunidad de la familia para trabajar unida en todas las áreas. Es algo que conlleva compromiso, esfuerzo, disciplina y balance. Te felicita, dice que gracias por la entrevista, Alicia Carterano Torres. Yo creo que las dudas más importantes son acerca de los sitios, acerca de dónde encontrar estos materiales gratuitos, dónde explorarlos. Aquí falta un mes para que inicien las clases. En ese mes podemos explorar estos materiales, ¿verdad? Estos sitios web, podemos enterarnos qué dicen las autoridades aquí para que tú puedas tener tu hijo aprendiendo más, desarrollando esta capacidad no solo de socializar con gente más adulta, sino encontrar también a los diferentes grupos y comunidades de homeschool con quien se puedan relacionar en estas sociedades que tú hablas. Aquí es más fácil, es más visto, no está censurado. Allá sí te ponían la marca, te digo, vivimos en un edificio de 14 departamentos y todos nos querían quemar porque eran las niñas que no iban a la escuela. Todo el mundo nos dice, ¿por qué no van a la escuela? Pero bueno, gracias, Teula.
Muchas gracias. Yo tengo una última pregunta para ti. ¿Qué le dirías a tus papás acerca hoy, ya siendo mamá, siendo una maestra con 15 años de experiencia? ¿Qué les dirías ahora a ellos con respecto a la decisión que hicieron de dedicarlas? Este, que los entiendo porque mi mamá me decía, vas a pagar todo lo que me hiciste. En cuanto a personalidad, yo fui la más difícil, también tengo una muy difícil. Entonces, que sí, este, ya lo estoy pagando, ella lo celebra, ya ves, te dije, pero es parte de ser papás y es indispensable. Dios no se equivoca cuando te da la personalidad de cada hijo, que está ahí para pulirte. Es un sauna donde sudas todas las imperfecciones. Y que gracias por el sacrificio que hicieron, porque fue muy grande el sacrificio en cuanto a tiempo. Mi papá fue maestro de literatura de octavo grado en adelante. Me llenaba mis ensayos de muchísima pluma roja, así en serio, demasiado. Muchas gracias, papá, porque por ser tan exigente, ya puedo yo también ver que vale la pena el sacrificio que hacen los papás para con sus hijos en homeschool. Bueno, pues muchas gracias. No quisiera despedir este segmento sin antes orar, invitarte a que consideres escuchar la voz de Dios. Es importante tener un corazón restaurado para poder hacer esta tarea. Es importante que tú tengas a Cristo como el centro de tu vida, como el Señor de tu vida, para que pueda guiar tu vida, que pueda guiar tus pensamientos, que Él pueda mostrarte el camino en las decisiones que hagas si estás decidiendo ser justo. Déjame orar para despedirnos. Gracias, Keila, por esta entrevista. Mañana yo te espero con más de Mujeres que Sirven. Gracias, con Keila Torres. Nos va a seguir enriqueciendo con este tema tan importante como es homeschool. Oramos. Señor, gracias te damos por lo bueno que tú eres. Yo pido que cada corazón que tú estás guiando, confirmando, tú puedas, Señor, tú puedas darles la suficiente gracia para poder llevar a cabo propósitos, Señor, que tú tienes para cada familia, para cada chico, que donde quiera que nos estén escuchando, Señor. Tu voz pueda confortar a sus corazones, guiarlos, hacerlos hacer, llevarlos a una decisión y a un compromiso contigo, Señor. Y aquellas que están decidiendo hoy oír tu voz y rendirse delante de ti, yo pido, Señor, que tú, por favor, les des de tu Santo Espíritu, les concedas arrepentimiento, perdón de sus pecados, y que las lleves a la libertad de la vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Yo te dejo en la grata compañía de Buenas Nuevas, del hogar de la fe. Gracias. Ok. Espérame, ya finalicé el video de Facebook. Ya. Espérame tantito, Keilita, dame un momentito. Es que ahí es donde no estás bien ayudando, porque nunca vi cómo poder abrir esa pestaña. Mira, ¿Cuál pestaña? le puse aquí y ya no encontré nunca la de Zoom. Al momento de cerrar Zoom, te va a dejar tu video ya grabado. Te digas, no encontré nunca y por eso nunca pude. No sabías estar. Nunca pude parar. Sí, en la pantalla parecía que estaba grabándose, pero nunca la encontré. Ahora guardar este video. ¿Estará ya? Bien, hay que poner.